Bueno, esperamos que las familias de nosotros, el pueblo cristiano, no nos pase nada, ¿verdad? Esperamos la protección de Dios, siempre, siempre la protección de Dios. Una vez más, póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos recordar que hay un grupo de pastores de nuestra misión Alianza en Santo Domingo, en la Oficina Nacional, recibiendo un taller de actualización pastoral. Y yo te ruego, Señor, que a todos los que han podido ir, que los bendiga grandemente. También el reverendo pastor Efraín Grueso, que vino de Colombia, que les está hoy dando la enseñanza, que lo dirija, que le dé sabiduría y que tú puedas hacer llegar esa enseñanza al corazón de los pastores y los líderes que están allí. Querido Señor, también nos hemos dado cuenta de un posible desfile tanto de haitianos como de dominicanos frente al Palacio Nacional, y queremos que todo marche bien, que nada vaya a suceder. Señor amado, que todo eso esté en control. Queremos pedirte, Señor amado, por personas de importancia en el mundo de la política o de los negocios a nivel mundial, que en estos días están reunidos en diferentes lugares para tratar asuntos del mundo, para tratar asuntos de la economía, los aranceles y cuantas cosas más. Queremos en esta mañana también recordar a aquellas personas que sufren, en especial los que han emigrado o están emigrando de su tierra, de su país. Por alguna razón, Señor, queremos que tú les acompañes en la peregrinación y que encuentren un lugar seguro, tranquilo, donde llegar y puedan salir adelante, y en el menor tiempo puedan regresar nuevamente a su querida tierra. Señor amado, queremos orar por aquellas personas que, como nosotros somos cristianos, algunos sufren en algunos países persecución, aún hasta peligro de muerte. Queremos poner esto en tus manos, Señor amado. Padre, bendiga en gran manera a tu pueblo, el pueblo de Israel. Guárdalos de todo peligro, dale sabiduría, Señor amado, y ayúdalos a salir adelante, Señor. Esté con ellos. Hay cuantas cosas por qué pedirte, Señor, que hay mucho motivo, muchas peticiones para uno vivir recordando y orando. Señor, en esta mañana nosotros aquí, un grupo de personas, estamos aquí en tu casa y tú estás aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has cuidado en momentos buenos, difíciles, pero ha estado con nosotros y estará con nosotros. Querido Dios, ayúdame a mí en la meditación de tu palabra en esta mañana. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor amado, y que de aquí salgamos con alguna enseñanza para poner en el terreno de la práctica. Te necesito, Jesús, te necesito, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Busquen en su Biblia ahí de pie, creo que están de pie, y leamos un versículo en el libro de Levítico. Libro de Levítico, el capítulo 26 y el versículo 9. Libro de Levítico, capítulo 26
y el versículo 9. Dice así: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Qué tal si lo leemos juntos? ¿Verdad? A ver. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, pueden sentarse. Yo me di cuenta por la historia de que hace mucho tiempo atrás, algunos años atrás, hubo en el mundo una peste que mató mucha gente. La llamaron la peste negra. Algunos dicen que afectó mucho con el sarampión y mucha muerte hubo en aquel entonces. No hace mucho tiempo oíamos nosotros de el coronavirus y nos alertaban cómo enfrentar ese virus, esa enfermedad, qué hacer para que no nos hiciera daño. Pero al fin y al cabo muchas personas murieron, algunos conocidos de nosotros, y algunos de nosotros pensábamos que esa muerte o ese virus iba a traer un avivamiento muy grande a este mundo, a la tierra, y muchas personas iban a conocer al Señor Jesús como su Salvador. No fue así, fue todo lo contrario. Inclusive muchas personas que asistían a los templos como este se alejaron del Señor, se alejaron del templo, algunos se fueron al mundo o comenzaron a deambular por el mundo. Se dice en este tiempo que están preparando otro virus que va a afectar al mundo y que va a morir mucha gente, más que la gente que murió de pronto en la peste negra o de pronto con el coronavirus, que va a morir mucha gente, que el coronavirus tuvo su origen, dicen, en los murciélagos, pero esta peste que viene, dicen que tiene su origen en los ratones y que ya están trabajando en ello, y como en todo el mundo hay ratones, y por lo general a todas las casas muchas veces entran los ratones, al poner ese virus, no sé cómo, van a afectar a mucha gente. Bueno, en este tiempo están habiendo cambios en el mundo de la política, en las naciones, y que después del presidente Trump va a haber otro presidente, o será este el último, que no se sabe qué, después de este papa que murió, que va a ser elegido el papa negro, dicen, no estoy seguro de eso, pero anuncian muchas cosas que están a la puerta. Si nosotros, como si una mano indicara el pasado, en una ocasión cuando Dios estaba por sacar al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, les dijo a los cristianos, al pueblo de Dios de ese tiempo, que si ellos ponían sangre en los dinteles de las puertas de las casas, el ángel de la muerte pasaba y no le iba a hacer daño a ellos, llevándose o muriéndose el primogénito. Estaba yo pensando, y tal vez oyendo una madrugada de estas, de que recomienda, no es bueno físicamente hablando o materialmente hablando, que para la peste que va a llegar, que están elaborando, que ya está, creo, que es bueno lavarse uno las manos todo el día, siempre que pueda, porque el virus va a entrar por la contaminación de las manos al cuerpo.
Y así como la sangre estuvo en los dinteles de las puertas en aquel tiempo, nosotros podemos ser libres del ángel de la muerte, consagrándonos a Dios. Amén. Acercándonos más a Dios. El ángel de la muerte pasará y no tocará ni su familiar, ni mi familiar, ni a mí. Si en algo Dios está preocupado, es por cuidarlo a usted como cristiano, como cristiana, y a mí también. Vale la pena ser cristiano. Aleluya, claro que sí. En este tiempo en que vivimos, y uno se da cuenta de tantas cosas a través de los medios, de cosas, nos damos cuenta que como estamos en el último tiempo, hablo del rapto de la iglesia, que todo se prepara para el rapto de la iglesia, que Dios está haciendo algo o hará algo grande que nos despierte a nosotros. Y yo le pido al Señor, Señor, trae un avivamiento al pueblo cristiano en este mundo. Traiga un avivamiento antes del rapto de la iglesia, traiga un avivamiento a nuestra iglesia. Traiga un avivamiento para que los que son simpatizantes, que ya casi puedan entregar su vida al Señor Jesucristo. Para los que de pronto andan una vida espiritualmente liviana, que se consagren a Dios, que busquen más a Dios, no por aparentar, no por mostrarse, pero que su vida a nivel personal pueda estar en la presencia de Dios. Pueda siempre pensar en el Señor, pueda siempre pensar en la palabra de Dios y pueda vivir la palabra de Dios. Abran sus Biblias y leemos una vez más el versículo que leímos. Aleluya. ¿Recuerdan dónde fue? Levítico 26, Levítico 9. 26, 9. Si pueden, subrayenlo y aprendan. Memoricen. Puede ser palabra de Dios en este tiempo para nosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Ese es un gran versículo que lo encontré pasando leyendo por las Escrituras. Yo espero un avivamiento. Aleluya. Y va a venir un avivamiento muy grande Esperamos, Señor. a esta iglesia Gloria a Dios, esperamos, Señor. y a las iglesias. Va a venir un avivamiento. Aleluya. Lo creemos, Señor, lo creemos, Padre. Confiamos. Va a venir un avivamiento. Amén. Y usted va a formar parte del avivamiento. Aleluya. Va a ser partícipe en las manos del Señor para que el Señor lleve a cabo ese avivamiento. Dios no va a utilizar ángeles que vengan a Él, lo va a utilizar a nosotros, a usted, Aleluya. a mí, a lo mejor con dones, talentos y mucho conocimiento que tenemos por ahí archivado. Dios nos va a despertar y nos va a poner en la brecha para que seamos partícipes del avivamiento. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice que en los tiempos del fin la ciencia se aumentará y los hombres correrán de un lugar para otro. Lo estamos viviendo en este tiempo del fin. Las migraciones están no solamente aquí en América Latina, sino en el mundo. Hay mucha migración.
Y nosotros antes del coronavirus pudimos darnos cuenta que en muchas cosas el mundo iba como muy afanado, en tecnología, en inventos, corriendo de un lugar para otro, y viene el coronavirus y como que todo se queda un poco quieto, pero vuelve otra vez a seguir la gente con grandes planes, con grandes propósitos y grandes cosas, y la ciencia, el conocimiento sigue avanzando, sigue avanzando. Yo alcancé a vivir cuando los correos, más que todo, se trasladaban de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una finca a otra, a nivel personal. Se ponían una mochila y llevaban el correo y lo llevaban a otra parte. También me di cuenta de que del telégrafo, un taque-taque, que por una cuerda se iba y llegaba el mensaje por punticos a muchas partes de aquel entonces. Luego viene el telecom, que era un telegrama, y llegó y también llegaban los mensajes, porque ya había pasado el tiempo, digamos, de las cartas. Eso también lo experimentamos. Y ha corrido tanto la tecnología en las comunicaciones, que tenemos el celular, tenemos la tableta, tenemos muchas cosas que en cuestión de momentos, de instantes, sabemos muchas veces qué está pasando en determinado lugar del mundo. Tenemos el IA ahorita en función, que es la inteligencia artificial. Y yo me he puesto a pensar y hasta le he preguntado al uno y al otro, ¿y qué se refiere eso? De verdad no entiendo bien esto, pero en mi poco conocimiento es como si están sacando del cerebro humano mucho conocimiento y están haciendo una computadora que piensa, que actúa y van a ver muchas cosas. Están en eso. La tecnología va a avanzar mucho de aquí en adelante con esto de la IA. Entonces estamos en tiempos modernos. Estamos en tiempos cuando el que se quiere quedar se queda y el que quiere avanzar de alguna manera avanza. Pero utilicemos esta misma o parte de esta misma tecnología, aunque muy sencilla, para nosotros poderla usar con el mensaje de la palabra de Dios. Y a mí me encanta cuando oigo que los hermanos se ponen en línea y oran el uno por los otros, esté en su casa o esté en determinado lugar, oran, presentan las peticiones, ya llevan casi un mes en Reparadero, orando las 24 horas y están utilizando este medio del WhatsApp para comunicarse y para orar. Eso es bonito, hermanos, es bonito. Como que todo el mundo o la gente, el pueblo cristiano, espera algo más que lo que hemos venido haciendo. No me gusta mucho hacer repetir palabras, pero como que me siento tentado a que repita una palabra en esta mañana. Necesitamos un avivamiento. Dígaselo al hermanito de lado. Un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos crecer. Diga, necesitamos crecer. Crecimiento en número. Están hablando en estos días de 5 niveles de las iglesias. 5 niveles de las iglesias. Voy a mencionarlos. Las iglesias en decrecimiento. Las miramos
por todas partes en el campo de la Alianza Cristiana y Misionera, aquí en nuestra querida República Dominicana. En lugar de haber crecido, estar creciendo, están en decrecimiento. Ya no tienen casi con qué sostener el progreso de la obra, no tienen con qué sostener a sus líderes, a sus pastores, y la iglesia está decreciendo por muchas razones. También están hablando en estos días, nos damos cuenta, de las iglesias estancadas, que se estancan, no crecen, están como en un neutro, en un motor, ni para adelante ni para atrás, un neutro. Unos llegan, pero otros se van, están unos días, se desaparecen y así estamos. También está en nuestros días la iglesia en crecimiento. Son pocas, pero las hay. Las iglesias en crecimiento. También están las iglesias en reproducción. Si hay crecimiento, habrá reproducción también. Y en quinto lugar están las iglesias multiplicadoras. Las iglesias multiplicadoras. En Santo Domingo, hoy, ayer y anteayer, han estado preocupados en eso, en buscar alguna estrategia, alguna forma como las iglesias puedan crecer y puedan multiplicarse, y han convocado a los pastores para ello. ¿Cuál es la nuestra de estas 5 que hemos mencionado ahí? ¿Cuál es la nuestra? Las iglesias en decrecimiento, estancadas, en crecimiento, en reproducción, multiplicadoras. ¿Cuál será? Las iglesias en este tiempo pueden crecer en una de las cosas que voy a mencionar. En una de las cosas que voy a mencionar pueden crecer. Pueden crecer las iglesias en número, que haya más de numéricamente. Pueden crecer las iglesias en servicio, que todo hermano, toda familia pueda servir a su misma familia y al núcleo que le rodea. Servidores en algún área de la vida. La iglesia puede crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que llevan años y no conocen casi las Escrituras, porque no la leen, porque no meditan en ella. Se les hace preguntas y pocos saben de la Escritura, pero puede crecer la iglesia en conocimiento de la palabra de Dios. En conocimiento. Puede crecer la iglesia también en santidad. Más consagrados, más acercados al Señor, sacando un chin de tiempo para orar, para leer las Escrituras, para hacer algo por otras personas. También puede la iglesia crecer en unidad, que no esté pensando en otra cosa. Hay gente que es casada, que tiene su esposo, su esposa, y están mirando para otro lado. Eso es infidelidad. Y hay hermanos, hay hermanas que son asistentes temporales en un lugar como este y están pensando en otro lugar. Y en cualquier momento que haya cualquier circunstancia adversa, tienen para dónde partir.
a buscar algo mejor. Lo hemos experimentado en esta congregación. Otra sería la historia si aquí no hubiera sucedido esta emigración de personas. Entonces, también podemos crecer en administración de los dones espirituales. Esos dones, como 18 dones y talentos que se mencionan en la palabra de Dios. En estas cosas podemos nosotros crecer. Estoy seguro que sí. Amén, hermano. Amén. Bueno, entonces pensemos en algunos métodos que podemos nosotros tener, elaborar, pensar y practicar para que nos ayude a entrar en el crecimiento. Las iglesias convencionalmente han podido pensar en creer en hacer cultos unidos. Y se han hecho cultos unidos con otras congregaciones, inclusive con otras denominaciones o concilios, pensando en un crecimiento. Otras iglesias han usado mucho para crecer las campañas evangelísticas. Y claro, eso ha traído gente y ha traído decisiones momentáneas en un momento. Se ha invertido una buena parte de dinero en la actividad de la campaña y después de que pase la campaña, cuando no hay un buen seguimiento de doctrina, no quedó nada. No quedó sino el vacío no más. Pero así se ha utilizado por mucho tiempo. También han utilizado y hay el encuentro de parejas que para hacer crecer la iglesia se inventan o se han inventado los encuentros de parejas, etcétera, etcétera, y han trabajado y trabajan con eso. También en evangelismo explosivo. El evangelismo explosivo viene desde muy atrás y todavía algunas congregaciones, algunas iglesias lo practican, que para hacer crecer la iglesia. En quinto lugar, seguir con lo que hacemos siempre. Usted sabe, hermano, usted sabe, hermana, usted sabe, líder, qué es lo que aquí hacemos siempre. Y como que de eso no despegamos, siempre lo hacemos y esperamos crecimiento, siempre haciendo lo mismo. En sexto lugar, unificar un culto el domingo en la iglesia seleccionada. Hace poquito la administración regional y nacional, hablo de nuestra misión, han seleccionado un grupo de iglesias para que ese grupo de iglesias sea el piloto para el crecimiento numérico de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en esta querida República Dominicana. Por eso están allá reunidos, para hablar de estas cosas, buscando una estrategia para el crecimiento. Otra cosa, unificar un culto el domingo en la iglesia seleccionada. Bueno, nosotros a veces llamamos el culto sagrado el domingo. Tenemos también en este tiempo que están hablando sobre eso, la rehabilitación. Diga conmigo si puede decirlo, que para mí no es tan fácil. Rehabilitación. La rehabilitación personal, la rehabilitación de la iglesia a nivel local y a nivel nacional, es lo que están hablando hoy allá en Santo Domingo. De eso están hablando, para buscar
la forma de crecer. Entonces yo pienso, hermanos míos, que ese sentir del corazón, eso que hay en nuestra mente, como que está unificado, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les presento a esta querida y amada iglesia la visión celular. Todas estas estrategias que les mencioné aquí no es que han sido malas, pero no ha dado el crecimiento que la iglesia espera. Las iglesias que trabajan y han trabajado y seguirán trabajando con la visión celular han crecido mucho y siguen creciendo. En mi país, Colombia, yo mismo fui uno de los primeros que sembré la visión celular en Colombia, y la Iglesia Nacional en Colombia ha crecido numéricamente y cualitativamente mucho en ese país. También ha afectado o ha compartido con Venezuela, ha compartido con el Ecuador, ha compartido con Panamá, ha compartido con otras naciones alrededor, y la iglesia está creciendo. Pero nosotros aquí en República Dominicana, hace 20 años y un chin, que fuimos invitados a República Dominicana para traer la visión celular que teníamos nosotros allá. Y yo vine y comencé, pero aquí miraron para otro lado. Se inventaron cantidad de estrategias y nada unificado. Como no hay nada unificado, así estamos. Y así seguimos, a menos de que desprendemos alguna cosa que no sea la visión celular, que sea otra estrategia, pero que nos podamos unificar nacionalmente como pueblo aliancista, pueblo de Dios, para trabajar con una sola meta, para trabajar con una sola estrategia. Si todos unidos podemos alcanzar lo que hasta aquí no hemos alcanzado. El pastor, con su liderazgo aquí, ha estado pensando en el mes de mayo, todos los días, los martes, que es el culto de oración y milagros, que fue invento mío. Oración y milagros, ya ahorita no se habla mucho de los milagros, pero que vamos a utilizar el tiempo de parte del tiempo de esa reunión para dar un seminario, un taller sobre la visión celular. Yo estoy anhelando que llegue ese momento. Yo quiero estar con ustedes. Amén. Los minutos que me van a dejar en esos días, los martes del mes de mayo, yo quiero estar con ustedes. Yo sé que no voy a sacar ese seminario en el mes de mayo, porque donde yo he comenzado, donde hemos trabajado la visión celular, hemos tenido 1 año, 2 años, dándole a la misma visión, para que la gente pueda abrirse de la mente y abrirse de los ojos y mostrar un interés en la visión celular. Es que la visión celular no es ir y hacer un culto en una casa y sacar de la iglesia un sistema de culto y hacerlo aquí. No, eso no es así. Tiene muchas cosas pequeñitas, muy fáciles, muy sencillas, pero que tienen que ver con la visión celular. Tiene cosas que tenemos que nosotros dejar, que estamos acostumbrados a hacer para poder recibir la visión celular. El Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, trabajó con grupos pequeños. No había los templos, pero estaban los hogares, estaban los padres de familia, estaban las familias. Y el Señor comenzó ahí, y la iglesia crecía y no paraba de crecer, pero eso lo dejamos atrás. Las iglesias en el mundo que han tenido la visión celular y la han recibido como es, son iglesias que crecen y siguen creciendo y siguen multiplicándose. Amén.
Bueno, yo sé que les voy a aburrir, pero no le hace, yo sigo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21. Hechos 2, 21. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Leamos junto el versículo si lo tienen. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso podemos saber. Eso ocurrió, eso fue verdad. Después de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso aconteció, que algunos recibieron la palabra de Dios. De los que quedaron después de la persecución, después de la muerte de Esteban, recibieron la palabra de Dios, la recibían, la aceptaban y la vivían, ¿ya? En aquel entonces, y dice, y fueron bautizados, como que un punto más allá todavía, que es recibir la palabra, creerla, aceptar y recibir la doctrina bíblica para ser bautizado. Eso dice la palabra del Señor a mí ahí. Y dice que aquel día se añadieron a la iglesia, ¿cómo? 3,000 personas. ¿Cuántos? 3,000 personas. ¿Se podrá repetir en este tiempo que la iglesia crezca y se añada paso a paso, pero se añada a la iglesia? Dice en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuánto fue el número en el texto pasado? 3,000. 3,000. ¿Y ahora cuánto? 5,000. ¿Y cuántos habrían? 8,000. Ya creyentes. 9,000. Y con estas dos sumas, entonces la iglesia crecía numéricamente. Yo quiero, es mi deseo, es mi oración, es mi anhelo que crezca la iglesia numéricamente. Amén. Si crece numéricamente, habrá un material para crecer en las otras áreas de la iglesia. Gloria a Dios. Porque algunos hermanos por ahí andan diciendo, a mí me gusta una iglesia pequeña porque todos son sanos. Mire la forma de vestir desde el cuello hasta los tobillos, santitos. Y viven contentos. Ay, qué bendición, ¿verdad? Claro, queremos ser santos. Queremos ser santos, pero queremos tener gente para trabajar con ellos. Que Dios nos transforme, que Dios haga cosas grandes en ellos y en nosotros. Amén. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Quiénes? Los que creían. Eso me pasa. Uno convencer a otra persona con el evangelio o con cualquier cosa no es fácil. Convencer al marido, convencer a la mujer, eso no es fácil. Convencer a un hijo, convencer a un empleado, convencer a personas en la iglesia, convencer a una comunidad, convencer al país, eso no es fácil. Así que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, hermanas, el crecimiento es el resultado de la salud de la iglesia.
El crecimiento es el resultado de la salud de la iglesia. Una familia sana puede crecer sanamente. Una familia enferma se van desgranando, se van muriendo poco a poco. Y una familia, una iglesia sana, comparte la palabra de Dios siempre. Siempre la comparte. Siempre invita a la familia, al vecino, lo echan al vehículo, le dicen que a qué hora va por él, le instan a que venga a la casa del Señor. Y la persona viene y viene con el invitado. Póngame cuidado. Es necesario crecer. Y para el crecimiento es necesario esto que les voy a decir: que haya un sembrador. Vamos a eso que el Señor Jesús dijo de la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Entonces es necesario que haya un sembrador. El sembrador tiene que no solamente tener semilla y saber regarla o saber introducirla en la tierra. El sembrador tiene que ver con conocer el tiempo, conocer cuándo se puede sembrar y cuándo no se puede sembrar. La semilla nace porque es buena semilla, pero si no es en el tiempo correspondiente, esa semilla no va a dar fruto, o las plagas se la comerán. El sembrador, el buen sembrador, conoce su semilla, pero conoce también el tiempo. El buen sembrador conoce la tierra. No toda tierra sirve para el agricultor sembrar sus granos y tener su cosecha. Ustedes saben que hay tierra fértil, tierra buena para sembrar, y hay tierra que no produce. Y cuando llamamos de tierra buena y apta para sembrar, el sembrador tiene que saber a quién le va a compartir el evangelio y a qué hora le va a compartir el evangelio. No vaya donde ella en horas de comida, en horas de almuerzo, ni muy tarde. Tiene que saber alguna hora precisa cuando esa persona le puede escuchar. Puede sacar un chin de tiempo para escuchar. Y tiene que ese sembrador saber la condición en que se encuentra esa persona a quien le va a compartir. De pronto está lleno de una enfermedad que le tiene desesperado, o acabó de tener un problema con alguien, se machucó, le pusieron la vida imposible, y llega usted con el evangelio ahí, esa persona le da la vuelta y se va. El buen sembrador tiene que saber. No es nomás dar literatura, no es nomás invitar. Tiene que saber, para que no le eche perlas a los cerdos. Hay que saber dónde. La buena semilla. La buena semilla siempre será buena semilla. Todas las semillas no son buenas. Hay una planta, ¿cómo será que se llama? Si me logro recordar. Uvas, no la uva que conocemos por foto, es como un yarumo grande, alto, y esa hecho unos racimos moraditos o negros. A mí me gusta mucho, y cada pepita de esa tiene semilla. Pero esas semillas no son buenas. Pero hay una sola semilla que nace de un gajo, de una ramita solita. Esa semilla es solita. Coja esa semilla sí le va a producir. Esa semilla va a dar una buena planta.
El cacao, cuando sembramos cacao, yo vengo del campo, no cojamos las mazorcas de cacao de allá de las ramas, cojamos la mazorca de cacao del tronco grueso, del tallo grueso. De ahí cogimos la mazorca, de ahí sacamos la semilla de maíz, una buena mazorca, no de las puntas de la mazorca, escojamos los granos del centro. El arroz, lo mismo. Hay que saber escoger. Un buen sembrador no lo hace todo al azar, lo hace pensando. Que Dios nos ayude a ser un buen sembrador, con buena semilla. Entonces figúrese que buena semilla, entonces hay que creer. En las cosas espirituales hay que creer. Para el que cree, todo le es posible. Hay que recibir, literalmente, hay que recibir. Dios dio el mensaje a través de la persona de Jesucristo. Y no es solamente creer en Cristo, hay que recibir a Cristo que entre al corazón. A Él hay que recibirlo, ¿ya? Aceptarlo, recibirlo. Tiene que uno hacerse bautizar. Si quiere una iglesia genuina y ser parte de una iglesia activa, hágase bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pida que le den la instrucción bíblica, para que no diga más tarde que alguien le pregunta: ¿a usted lo bautizaron? Sí, a mí me bautizaron. ¿Y por qué lo bautizaron? Yo no sé, a mí me pegaron una lavada, un baño con ropa y todo. Pero no saben más de qué aconteció en el bautismo. No, hay que instruir a la persona para el bautismo. Y el Señor nos dio el ejemplo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Una iglesia que crece, tiene principios y que se manejan entre nosotros, y obediencia a la palabra del Señor, hacerse bautizar es muy importante, porque eso le da privilegios a usted y le da privilegios en general a la iglesia. Y luego entonces viene una reproducción, que una persona con Cristo en el corazón, una persona contenta, una persona viviendo la vida cristiana, quiere compartirle eso a otras personas. Yo me acuerdo que mi mamá, nosotros venimos de allá donde mataba mamá una gallina y tenía que alcanzar para 17 personas. Y entonces cuando mamá mataba esa gallina y hacía la comida, y si alguno de ellos, de la familia, faltaba, ay, estuviera aquí mi hijito, fulano de tal, para que comiera con nosotros. Como que un integrante de una buena familia, cuando come algo bueno, quiere que estén todos los más acercados, para gozarse comiendo eso. Cuando uno vive contento con Cristo en el corazón, quiere tener a otros ahí, quiere compartir a otros, quiere gozarse con otros, ¿ya? Y eso nace de la vida. Ya voy a terminar, no quiero pasarme del tiempo, entonces tengo que correr. Muy bien. Cuando yo abro la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 1, yo miro una cosa tan bonita, como la iglesia iban creciendo en aquel entonces. Y miren, según San Juan, capítulo 1, el versículo 39, por ahí estaba Juan solito. Juan Bautista dice que predicaba en el desierto, estaba solito. Verso 39. Y él le decía a la gente: venid y ved, los que estaban buscando alguna dirección, venid y ved, y les hablaba de Jesús. Luego miramos en el versículo 41,
que dijo: hemos hallado al Mesías. Andrés se encontró con el Mesías y le dijo a los que no creían y a su familia: hemos hallado al Mesías. Cuando la gente se acercaba a Jesús, el Señor les decía, el mensaje era: síganme. Y les dijo también: ven y ven. En 1:45 dice: hemos hallado a aquel, tratándose de Felipe. En el 1:46 también dice Felipe ahora: ven y ven. Y en un momentico, en un lazo de poco tiempo, de persona a persona, ya tenían 7 personas. Primero había uno solito, Juan, pero ahora pronto, encadenadito, de uno a otro, habían 7 personas. Y a mí me encanta cuando yo comienzo a leer los 4 evangelios y comienzo a leer las epístolas, cómo se iba enganchando gente en los caminos de Dios. El uno iba invitando al otro. Evangelismo personal, evangelismo vivido, y la iglesia así crecía. Yo vivo siempre recordando algunos episodios que me pasaron en la vida. A mí me habló del evangelio un joven de la misma edad mía, me acuerdo tanto, César Sanabria, y él, al hablarme, me regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones y me dijo cómo leer ese Nuevo Testamento y me dio algunas instrucciones. Más tarde, John, Daniel, entonces le hablé a Leonidas Fajardo, un pastor que hace poco pasó a la eternidad. Él estaba borracho entre una cuneta. Y yo pasaba por ahí, yo lo había visto a él y él tal vez me había visto a mí. Y yo pasé y lo miré revolcándose en una cuneta podrida. Y le dije: Leonidas, usted es peor que un marrano. Salga de ahí. Pero yo no le dije más nada, se fue. Pero a él, cuando le pasó la borrachera, el guayabo, se puso a pensar: ¿por qué Daniel me dijo que yo era peor que un marrano? Y fue y me buscó. Y yo le dije: es que los marranos duermen en lo seco, pero se bañan en el lodo. Pero ellos duermen en lo seco, y usted es peor que un marrano. Y eso fue el medio para yo hablarle a él de Cristo. Llegó a ser un pastor. Hace poco pasó a la eternidad. Encontré más adelante, siguiendo eso mismo, al hermano Juan Martínez. En la capital, Bogotá, yo vivía y ese señor trabajaba apodando los árboles de las casas de los ricos. Y en ese tiempo, más que ahora, yo no podía pasar un solo día sin hablarle a alguien de Cristo. Y para mí, en muchas etapas de mi vida, el día que uno no le hable a alguien de Cristo, ese día estuviera perdido. Puede ganar uno muchas cosas, pero si no le habla a alguien de Cristo, perdió el tiempo. ¿Qué tanto habla usted en el día a otra persona? Sale de su casa y va por la calle y le habla a alguien, o tiene un propósito de hablarle en ese día a alguien. Encuentro yo a Juan apodando una mata y fui a hablar del evangelio, le comencé a hablar y él parece que conocía a algunos evangélicos y me dijo: joven, vaya, coja oficio, no pierda el tiempo.
vaya a oficio. Y me dijo otras palabras de desprecio. Y como me despreció y me enfrentó, a mí me gusta eso. Todavía me gusta que me enfrente. Todavía. Pasó ese día, el otro día volví otra vez. Y lo encontré en otra mata, en otra casa. Le dije: Señor, vengo a hablarle de Jesús. Jesús lo ama. Otra vez usted con su cuento. Y me pegó una insultada y me fui. Al otro día, en otra mata, en otra casa, él a esa hora apodando mata. ¡Ay! ¡Rajo! Vaya, es que no tiene trabajo. Y me decía cosas. Me fui. Otro día me vine. Lo encontré en otro lugar. Y me insultó ese señor. Y entonces le dije: ¿qué es lo que no le gusta de los evangélicos? Que clavan la cabeza, ponen las nalgas para arriba y lloran ahí. Le dije: lo voy a ver llorando en la presencia de Dios por tus pecados. Yo me acuerdo que lo hice 7 días buscando a ese mismo hombre. Después de los 7 días lo invité a una campaña que había y él fue a la campaña. Era con Gigi Ávila que estaba pasando. Y me pusieron a mí en ese tiempo, yo ya era pastor, con un grupo de personas para orar por ellos, tomar el nombre, la dirección. Y había uno clavado en la cabeza, con la cola para arriba. Y el Señor y no se levantaba de ahí. Yo queriendo hablar con él, al fin él me oyó mi voz. Y me miró así y vuelve y agacha la cabeza. Y sigue llorando. Yo le dije: sí, ven que los hombres también lloran. Lloran en las manos de Dios. Este hombre se levantó y llegó a ser un pastor que todavía vive. Gloria a Dios. Con una iglesia hermosa en la capital de la República. Íbamos creciendo. Me acuerdo de otros más, que también eran como Omar Lombano. Estaba allá en una montaña, aburrido, joven, de buen parecer. Tenía a sus padres con una finca, con mucho café. Pero él estaba aburrido. Yo me le acerqué a hablarle de Cristo. Le hablé de Cristo. Y le dije: usted puede ser un pastor, puede ser un predicador, puede que hablar. Él me escuchó y me siguió escuchando después. Y llegó a ser un gran pastor. Y es un gran pastor. Por una iglesia muy grande que él tiene. Hermanos míos, uno le habla a la gente y le da de lo poco o mucho que tiene en el corazón, pero es el que Dios hace la obra y Dios da el crecimiento. Y cuando uno le habla a un niño, a una niña, a un joven, a una persona, muchas veces uno no sabe a quién le estará hablando. En el futuro esa persona se va a reproducir, va a ganar más gente para Cristo. Mi mensaje es demasiado largo, pero yo quiero terminar. La iglesia va a crecer. Los invito a venir al seminario de la visión celular. Venga. Puede ser utilizado por el Señor. Usted en las manos del Señor puede ser parte del crecimiento de la iglesia. Gloria a Dios. Háganse todos adelante. Todos vengan adelante. No dejen ni una silla desocupada. Por favor. Ahora. Estoy
están? Vengan, vengan. Si al lado suyo ve una silla, no vengan aquí al altar. Háganse en la silla. Llenen la silla. Sienten en la silla. Vengan todos los que están en la silla, vengan. Dejen la silla desocupada. Vengan hasta donde se llene el templo. La silla. Que llenen la silla. Ayúdenme, hermano, eso sí. Que la gente no deje sillas en medio. Ahí. Que se vengan a sentar para acá, es lo que están diciendo. Ocupen una silla y no dejen ninguna silla desocupada en medio de una fila. Estoy esperando. Yo veo sillas vacías en medio de algunos de ustedes. Invite a alguien que venga a ocupar la vida. Y dejen todo lo que tengan que estar desocupando atrás. Venga, ocupe adelante, que adelante hay sillas desocupadas. Aquí hay uno. Pastor, ¿cuántas sillas desocupadas hay atrás? Vaya, las cuenta. ¿Usted no es un pastor aquí de la iglesia? Sí, claro. Vaya, cuente las sillas desocupadas. Rápido, corriendo. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuántas? Ok. 62. 62. 62. Desocupadas. Haga de cuenta que esas son dos personas que van a llenar en la silla. Gloria a Dios, amén. ¿Lo puede creer? Amén, yes. ¿Lo puede creer? Yes, sí, Señor. Un día todas esas sillas van a estar llenas. Amén. Y a lo mejor van a tener que arreglar otras que están por allá arriba y bajarlas. Si tú lo crees, yo lo creo. Amén. Dios nos traerá un avivamiento. Amén. La alianza necesita un avivamiento. La alianza necesita de jugar con tanta estrategia que tiene encontrada y ubicarse en una estrategia a nivel nacional. Y si no lo hace, nosotros lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a ser ejemplo para otras iglesias. Esta iglesia fue seleccionada para ser una de las iglesias que va a ser ejemplo a nivel nacional y que ellos creen que es la iglesia que va a crecer más. Amén, lo creemos. Y yo lo creo. Y yo lo creo. En el nombre de Jesús. Vayan las personas según el número de sillas desocupadas y arrodíllense al frente de una silla de esa desocupada y oren para que Dios traiga a esa silla un hombre, una mujer, un niño. Solamente las sillas que están desocupadas, los demás se quedan aquí y van a estar de pie. Pero donde había una desocupada, usted se va a poner de rodillas y va a pedirle a Dios que alguien venga a ocupar esa silla. Si me lo cree, Dios lo hará. Ora por esa persona que va a venir a esa silla. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu abuela, puede ser su mamá, hasta su suegra puede estar ahí. Espíritu Santo, Señor. Clámele a Dios por esa silla. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Clámale a Dios por esa silla Pido, vacía. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amado Padre Celestial,
Me acuerdo que una vez había un templo grande, bien grande. Habían 60 personas entre niños y adultos. Había muchas bancas vacías. En cada banca cabían 7 personas. Y a ese templo solamente venían 60 personas. Tú lo sabes, que yo venía de noche o cualquier hora y pasaba ratos, horas, orando por esas bancas que yo sabía que estaban vacías. Oraba para que fuesen llenadas. ¿Cómo? No sabía, pero lo creía y le clamaba a Dios por la salvación de las almas. Que les hablara y que les hablara a través de mi vida y de la vida de los hermanos que habíamos ahí. Que pudiéramos entrar a algún plan, alguna estrategia, entre otras, que nos diera resultado. Que había que dejar algunas cosas para tomar esto último y poder crecer, porque lo que no sirve, lo que no da para el crecimiento, hay que dejarlo. Y eso no es fácil. Ahí llega el tiempo de duelo, Señor amado, y esa iglesia creció. Era pequeña, pero llegó a ser mía. Y pasó de ahí, y pasó de ahí, y pasó de ahí. Bendito Dios. Padre, lo poco que he dicho en esta mañana, lo he dicho porque lo he vivido, porque lo vivo, porque lo creo. Y yo quiero que esta iglesia crezca. En primer lugar, que crezca numéricamente. Vendrá otro tiempo para hablar de los otros crecimientos. Pero Señor, escúchanos. Tocamos la puerta del cielo. Tocamos que haya los milagros. Tocamos que haya un mover. Que vivamos la palabra. Que querramos compartir la palabra. Señor, abra los oídos, abra los ojos, abra nuestro entendimiento. Y allí donde no creemos, allí donde hay incredulidad, que es el pecado que nos asedia, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y queremos creer. Y queremos por visión mirar la iglesia crecer. Señor amado, gracias. Te damos gracias. Esas sillas vacías, en su tiempo, que sea pronto, van a ser llenadas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias.